El autismo, pues como decía, es un tema que nos permite abrir un debate importante acerca de cuál es el tratamiento que la administración, que el gobierno distrital, que quienes de cierta manera definimos la política pública, le damos a los ciudadanos que tienen condiciones diversas. Y me parece, colegas, y les agradezco si me escuchan, porque pues aparte de las cientos de miles de personas que nos están escuchando hoy a través de redes sociales, hoy sábado por la mañana, que en lugar de estar caminando, ¿cierto?, por la Quebrada La Vieja o por tantos lugares maravillosos de Bogotá, pues están aquí hoy cientos de miles de personas prestándole atención a este debate, incluidos los miembros de la comisión. Este tema nos permite abrir el debate sobre cuál es el tratamiento que le damos, colegas, a los ciudadanos de pleno derecho que tienen condiciones diversas. Y me parece que la palabra clave aquí, concejal Onzaga, usted que trabaja tanto con este tema, es la palabra diversidad. ¿Cómo el distrito, que es el responsable de garantizar los derechos fundamentales de esta población, efectivamente lo hace? ¿Y cómo podemos mejorar como sociedad frente a estos individuos que tienen alguna condición especial? Y basta con recordar algo, y en esto quiero ser enfático. Concejal Argote, usted lo mencionaba, pero yo lo voy a subrayar. El autismo no es una enfermedad. Y lo repito nuevamente, señor secretario de Cultura. No es una enfermedad, no es una tara, no es una discapacidad incluso. Porque además, y aquí tenemos que hablar siempre de TEA, de TEAs. Son trastornos del espectro autista. Y el espectro es vastísimo. Puede que aquí haya más de uno que nunca ha sido diagnosticado, porque el espectro realmente es muy amplio. Hay personas que pueden pasar toda su vida sin ser diagnosticadas, porque, como les digo, es muy difícil llegar en algunos casos al diagnóstico. Todos sabemos que el cerebro es una caja de Pandora, pues los que saben que es una caja de Pandora, yo creo que puede haber, como vamos de mal, ya poco se lee la mitología griega, pero efectivamente el cerebro es una caja de Pandora. Y es imposible descifrarlo al 100%. Durante el siglo XX hubo unos avances importantes pues de estudios acerca del autismo y del Asperger, pero la única conclusión a la que podemos llegar es que aquí hay muchas cosas que aún no sabemos, muchas cosas de las que aún no estamos seguros, y pues bueno, lo que sigue siendo un enigma para la ciencia es aún un mayor reto para el gobierno, para la institución, para poder garantizarle a esos ciudadanos lo que pasaba, garantizarle sus derechos. Y lo que decía hace un momento, al ser tan complicado el diagnóstico en muchos casos, pues el diseño de la política pública se hace aún más difícil, aún más difícil. Hay algo en lo que yo quiero ser enfático, y es en que no debemos tratar de que los individuos se amolden a una sociedad. Por el contrario, lo que tenemos que hacer es darle forma a una sociedad más incluyente, una sociedad en donde los individuos diversos pues puedan disfrutar plenamente de las garantías de sus derechos. Y por desconocimiento de las causas y de las complejidades de las formas de los trastornos de espectro autista, generalmente estos ciudadanos han sido estigmatizados y considerados a través de una serie de prejuicios y de estereotipos que hoy en día siguen siendo difíciles de deconstruir. Desafortunadamente, estos prejuicios llevan a la exclusión, a la marginalización e incluso a la violación de los derechos de estas personas. Y creo que hay dos principales enfoques de estos prejuicios. El primero, pues es una percepción peyorativa de estas diferencias, y también existen unas representaciones de los trastornos de espectro autista que son incompletas. Yo creo que esto también es producto del cine, de la cultura popular, y se limita simplemente a mostrar a las personas con estos trastornos como en casos de inteligencia superior o en casos con ausencia de verbalización o personas con asociabilidad. El tema es mucho más complejo. Y estas visiones limitadas promueven la estigmatización. Psicólogos, psiquiatras, personalidades autistas han hecho desde finales del siglo XX un esfuerzo muy importante por visibilizar pues por reivindicar estos derechos fundamentales de las personas no neurotípicas.
Y aquí, pues, explico a qué me refiero cuando hablo de neurotípico. Pues creo que la palabra es bastante clara, pero para quienes quizás estas 100.000 personas que nos están viendo en este momento por los canales del Consejo no lo entiendan, cuando hablo de neurotípico me refiero a los que se consideran, y abro unas comillas gigantescas, normales, concejal Marisol. Esa normalidad que la sociedad quiere buscar. Entonces, si yo soy neurotípico, pues no sé, digamos que a mí no me han diagnosticado, yo diría que estoy dentro de la categoría de neurotípico, puede que no, pero en teoría es así. Personas como Judy Singer, socióloga, filósofa australiana, y el periodista Harvey Bloom han introducido desde la década de los 80 finales, sobre todo mayoritariamente en el mundo anglosajón, el tema, el concepto de neurodiversidad, que sigue siendo hoy el pilar principal de esta discusión sobre los derechos de las personas autistas. Existe una neurodiversidad que no es ni buena ni mala, sino simplemente es parte de la diversidad humana, y eso es en lo que tenemos que hacer, señora secretaria, énfasis, en entender esa diversidad, en cómo vamos a crear una sociedad suficientemente amplia y justa para todos y para todas, aparte de que seamos neurotípicos o neurodiversos. Y a través de este concepto de la neurodiversidad, pues se busca poner en evidencia qué tan variable es el cerebro humano. La condición del trastorno de espectro autista pues tiene que ver sobre todo con un problema de percepción, de cómo estos ciudadanos perciben el mundo. Muchos de los ciudadanos que tienen este trastorno sufren de hipersensibilidad sensorial, y eso los puede llevar a ser muy sensibles a estímulos visuales, auditivos, y pues también eso puede ayudarlos a ser muy buenos en ciertas cosas o no tan buenos en otras. Entonces, esta manera de percibir el mundo, esta manera de entender el mundo, pues puede generar en algunos casos, algunos obstáculos para poder ser plenamente funcionales. Pero repito e insisto, es demasiado amplio el espectro. Algunas personas con estos trastornos pueden ser plenamente funcionales, incluso al punto de no darse cuenta nunca que lo tienen. El caso del Asperger generalmente se ve representado en rutinas, en, digamos, una psicorrigidez que hace que una persona siempre haga lo mismo todos los días con unas rutinas muy estrictas, y pues la gente puede pensar simplemente, bueno, pues es que es así, ese es su carácter, y nunca diagnosticar que existe efectivamente un TEA. Pero nosotros sí tenemos que cambiar el enfoque de las políticas públicas, señora secretaria. Las políticas públicas en general en Colombia no han sido incluyentes. No lo han sido. Y esta es una administración que al menos de dientes para afuera dice estar comprometida con el cuidado, con la inclusión, con la justicia social y con otros temas. Aquí podemos tener, secretaria, todas las diferencias en cuanto a qué tan cierto es o no el discurso de la alcaldesa, pero el discurso es ese. Ustedes son la administración del cuidado, y por lo tanto el enfoque de las políticas públicas debe ir enfocado a que la sociedad que ustedes están moldeando con sus decisiones y con su presupuesto se adapte a las personas con TEA y no al contrario. Esa concienciación y el mejor conocimiento de la sociedad frente al autismo es un reto enorme para el país, para el distrito, para un estado débil como es el nuestro. Pero la participación del distrito, por ejemplo, en la conmemoración del Día Internacional del Autismo es un buen gesto. No lo voy a poner en duda, pero lo que sí voy a poner en duda es hasta qué punto el distrito está haciendo lo suficiente. Esa participación en la agenda internacional pues queda muy bien, y ustedes sacan las piezas y lo mueven en redes sociales y lo pautan y todo lo demás, pero eso está dirigido, señora secretaria, mayoritariamente a las familias y a los cuidadores de las personas con TEA, pero no está dirigida al grueso de la sociedad, y eso es un error, porque nosotros necesitamos hacerle entender a la mayoría de la sociedad, que es la que recibe a las personas con TEA, que el TEA no es una enfermedad, que las personas con TEA no son minusválidas, discapacitadas, en fin, que son personas que pueden actuar plenamente en la sociedad. Entonces, eso es importante. Y otra cosa muy importante, ¿cómo garantizamos que sean las personas con TEA quienes efectivamente tengan la vocería de eso, y que no
otros estén hablando en nombre de ellos. Entonces, bueno, continúo, me estoy extendiendo un poco, señor presidente, pero voy a acelerar para quedarme en los 15 minutos. La Organización Mundial de la Salud, esta cifra ya la habían dado anteriormente, habla de que de cada 160 niños, uno presenta un trastorno de espectro autista. Eso nos da una cifra muy importante y al compararla con las respuestas que hay aquí a este debate, que además son de hace casi un año, nosotros encontramos que aquí, con absoluta certeza, muchos niños y niñas de esta ciudad se están quedando sin recibir la atención que necesitan por desconocimiento siquiera de su propia existencia. Tenemos una ausencia, señora secretaria, de datos reales, tanto cuantitativos como cualitativos, sobre la población bogotana con TEA, y eso es algo que el distrito debe corregir lo antes posible. Esa demanda por atención de individuos TEA, de la que hablan, pues sigue siendo una cifra que claramente no está actualizada, que no corresponde de ninguna manera al promedio mínimo del que habla la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cómo vamos a garantizar entonces darle la atención adecuada a estas personas si ni siquiera sabemos dónde están, cuántos son o cómo podemos beneficiarlos de estos programas? Finalmente, pues sigo avanzando en esto y hay algo que es muy importante acerca de la carencia de estos datos, señora secretaria, y es que si nosotros no atendemos a esas poblaciones desde la temprana infancia, pues estamos poniendo en riesgo su correcto desarrollo. La implementación de esos protocolos de apoyo y cuidado son fundamentales, pues que empiecen lo antes posible, y para eso no está la Secretaría de Educación hoy, la Secretaría de Educación casi siempre está acá, está el subdirector, bueno, es sábado, la entiendo, ¿cierto? Pero creo que en esto los oídos de la Secretaría serán seguramente muy abiertos a escuchar. En el distrito, y aquí voy a hacerle, señora secretaria, 3 preguntas. ¿Existe en el distrito un protocolo específico para la identificación temprana de los TAE? Segunda pregunta, ¿está el personal del distrito de las diferentes secretarías correctamente formado en esto? ¿Cuáles son los programas de formación que tenemos para atender las necesidades especiales de la población con diversidades funcionales? El Distrito Capital está implementando campañas de información y formación, porque en esto sí les digo, compañeros, si en algo gasta dinero esta administración es en comunicaciones. No solamente los 100 pajes que tiene la alcaldesa, no solamente eso, sino en transmitir mensajes que son de autobombo. Es la alcaldesa omnipresente en todas partes del país, porque a la alcaldesa le gusta mucho que la vean en Leticia, que la vean en Punta Gallinas, que la vean en Chiviriquete, que la vean pues en todas partes donde van a votar por ella en el 2026. Pero yo sí creo que parte de ese enorme presupuesto de pauta, ya que no van a pelear con Caracol, ni con RCN, ni con los grandes medios, que parte de ese presupuesto en pauta se fuera a la difusión, a la información y a la formación de personas para concientizarlos de una mejor manera sobre este tema. Y termino, señor presidente, no me quiero pasar de los 15 minutos, le ruego me disculpe, lamentando que no esté aquí la Secretaría de Desarrollo Económico. Concejal Emel, la Secretaría de Desarrollo Económico es nimia, es insignificante y da cuenta del desinterés de estos gobiernos neoliberales por ser un verdadero empleador, por ejemplo. Es a través de empleo público que se pueden solucionar las cosas. Es a través de un Estado fuerte que sea capaz de contratar, no dándole un presupuesto marginal a una secretaría para que haga unos tallercitos de emprendimiento, ¿cierto? Estos libros de Sé tu propio jefe, Herbalife, ¿cierto? No tengo nada contra las personas que se ganan la vida vendiendo Herbalife, pero es un poco esa idea de sé tu propio jefe, tú puedes, el emprendimiento sobre el que yo he hablado varias veces acerca de la enorme desconfianza que me genera el discurso de sé tu propio jefe, supérate, porque es un discurso abiertamente neoliberal. El Estado garantiza derechos y el derecho al trabajo es uno fundamental. Entonces, ¿qué está pasando con la población adulta con TEA? ¿Cuál es el porcentaje de adultos diagnosticados con TEA que efectivamente están teniendo un desarrollo profesional exitoso? Presidente, yo dejo por ahí. Tenía una pequeña última reflexión
pero me la voy a saltar y simplemente voy a dar la conclusión, y es que la atención a estas personas con TEA no puede limitarse, como queda en evidencia en la respuesta de su cuestionario, secretaria, a generalidades. Esto requiere acciones específicas y una política pública planteada desde, por supuesto, el conocimiento específico para estas personas. Muchas gracias, señor presidente.